Esta es la herramienta que hemos estado viendo hasta la anterior semana. ¿Sí? Y vamos a trabajar hoy día completando parte de lo que tenemos que hacer. Se supone que esta herramienta es parte de lo que tenemos que ir presentando en cada bimestre. Digo parte porque obviamente en cada bimestre vamos a ir avanzando algunas cosas, pero se supone que con este vamos a empezar y vamos a terminar el año. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo necesito que ustedes, si es que no tienen creada su cuenta, deberían hacerlo. Lo bueno es que pueden trabajar desde sus celulares, o sea que si no tienen alguna computadora o no pueden traerla, por ejemplo, para las clases, no hay ningún problema. Lo bueno es que esta app, que es de Trello, al ser responsiva, pues trabaja bastante bien en el celular. Si lo pueden ir descargando cuando obviamente se tienen megas, me gustaría que vayan probando conmigo. ¿Por qué razón? Porque tenemos el gran problema, adelante, tenemos hasta las 7 para ingresar, pues en clase, ¿no? Después de las 7 ya. Entonces, miren, una de las cosas que quiero mostrarles, en la parte de lo que ya estábamos haciendo la anterior clase, es justamente las plantillas. Porque parte de lo que tenemos que hacer está justamente, o tiene que estar relacionado con lo que normalmente se va haciendo acá en Trello. Si ustedes van viendo, habíamos dicho que acá podemos trabajar con los tableros, ¿no? Y la creación pasa simplemente por crear un tablero. En realidad un tablero, como viene acá, y en realidad con las columnas que van trayendo, pues podemos trabajarlo tanto para proyectos de software, podemos trabajarlo para proyectos que no sean exactamente de software, para tareas, por ejemplo, que tenemos acá en el instituto, podemos orientarlo prácticamente para tareas que van desde nuestra vida cotidiana para lo que vayamos haciendo, porque acá vamos a ir viendo, por ejemplo, las alertas, vamos a ir viendo tiempos de vencimiento, trabajo compartido. Entonces, por lo mismo yo necesito que ustedes vayan probando, ¿de acuerdo? ¿Y por qué necesito que vayan probando justamente conmigo? Porque la configuración que normalmente se realiza, aunque no crean, la mayoría que van presentando, las fichas las van haciendo muy simples, ¿no? Y en realidad el trabajo tiene que hacerse sobre las fichas. Entonces vamos a ir viendo un poquito esta parte. Miren, estábamos creando tableros hasta la anterior clase, pero vamos a ver un poco de plantillas antes de continuar con lo que hacemos. El tema de plantillas, como cualquier otro software, normalmente lo que les provee a ustedes es elementos que ya vienen preconfigurados, ¿no? Por ejemplo, para negocio, diseño, educación, ingeniería, por ejemplo, gestión de proyectos. Miren, acá tenemos un tema de gestión de proyectos, que es parte de lo que obviamente necesitamos hacer, y podríamos utilizar alguno de ellos, por ejemplo, acá, ¿no? Manejo de proyectos, por ejemplo, veamos. Veamos acá. Acá nos está dando algún detalle, nos está mostrando un poco de la configuración y vamos a colocar utilizar plantilla. Crear. Miren, por ejemplo es un formato base sobre el cual ustedes podrían basar. Obviamente todo está en inglés, ¿no? No vamos a esperar que todo esté en español. Normalmente las herramientas, la mayoría va a venir en inglés. Entonces, dado este caso, miren, maneja un esquema inicial como el de nosotros. Acá, esta columna, ¿sí? Debería ser esta, podríamos cambiarla, pero en este caso vamos a ir revisando esta, por ejemplo, la columna. La primera que nosotros utilizamos, las dependientes y las que están terminadas. Con esas tres habíamos empezado a iniciar un proyecto. Pero miren, por ejemplo, acá maneja los recursos del proyecto, ¿no? Maneja algunos detalles de preguntas, maneja, por ejemplo, como lo que les decía, ¿no? Pueden manejar, por ejemplo, ustedes una columna donde puedan desechar, por ejemplo, sus ideas. Ustedes que han pasado, por ejemplo, por la revisión, han tenido la revisión de sus proyectos y a algunos se les ha observado, que me imagino que bueno, hoy día tienen la materia de talleres, ¿no? Me imagino que les van a indicar la fecha de presentación, alguna corrección y demás que tengan que hacer con los respectivos. Se supone que esas ideas, por ejemplo, que tenían, o bien les han corregido parte, o la parte como algo parcial, o tal vez la idea completa. Ha habido casos, ¿no?, que la idea la tienen que cambiar. Entonces, dado ese caso, por ejemplo, se va colocando ciertas ideas de forma parcial, por ejemplo, en ese proyecto. ¿Ya? Adelante, adelante. Entonces, ¿para qué hacemos todas estas columnas? Justamente para tener todas estas fichas de manera ordenada. Este va a ser nuestro tablero de trabajo. Acá van a manejar toda la estructura del proyecto. Desde la idea que ustedes lo han planteado, debería estar acá como proyectos, recursos de proyectos, por ejemplo, investigación que han hecho, revisiones posiblemente de alguna tecnología que han planteado, visto que hay varios proyectos que
están planteando con cosas bastante interesantes, que me imagino que los van a ir aprendiendo ustedes, ¿no? Porque muchas de las tecnologías que van a usar, o varias, no están siendo, por ejemplo, aplicadas realmente. Tienen que ustedes aprenderlas de manera individual. Dado ese caso, deberían tener sus columnas, por ejemplo, donde van adicionando sus detalles, fichas o anexos que ustedes crean convenientes. Pero acá tiene que ir solo lo que es el proyecto. Eso sí, debería quedarles claro. ¿Por qué vuelvo a repetir? Porque lamentablemente cuando planteamos este tipo de tarjetas, bueno, esas tarjetas o esa estructura de tableros, les pido que vayan colocando respecto al proyecto y me colocan, por ejemplo, de la materia de redes, me van colocando de la materia, no sé, alguna otra materia, digamos, extra como el emprendimiento, digamos. No está tan mal, el emprendimiento creo que puede haber alguna relación, tal vez por el detalle que ustedes estén haciendo algún proyecto de emprendimiento, puede ser, pero redes no va a tener nada que ver acá, ¿no? Redes es una materia relativamente independiente a lo que debería ser, por ejemplo, su seguimiento de proyecto, a menos que ustedes estén haciendo algo de redes, que creo que vi por ahí 1 o 2 proyectos de redes. Pero igual, de todas maneras, lo que van a avanzar en la materia de redes no tendría que ver nada acá, ¿no? Debería ser todo lo que es el planteamiento del proyecto. Su diseño, posiblemente la arquitectura que estén manejando, podría estar el esquema, podría estar, por ejemplo, parte cuando ustedes van iniciando su proyecto, van iniciando lo que es normalmente con una lluvia de ideas y encuestas o preguntas para poder plantear su proyecto. Para poder iniciar normalmente lo que se toma son ideas o la necesidad que surge como para hacer algo, ¿cierto? Normalmente en los proyectos, me imagino en la materia de taller les van a pedir eso. En la parte inicial, primer capítulo o en el segundo capítulo, van a tener, por ejemplo, ese detalle, ¿no? Un esquema, por ejemplo, un cuestionario normalmente que se va realizando. Y sobre eso se va generando gráficas o todo el tema de porcentajes se va generando en función de eso, ¿ya? Entonces, miren, vamos a ver una de esas fichas. Por ejemplo, si no me equivoco, está planteando el diagrama de Gantt, ¿no? Acá está. Un timeline que tiene acá, una línea de tiempo como tal para poder revisar, por ejemplo, entre enero y febrero. Obviamente es un diagrama de Gantt, lo vemos de otra manera, resumido, ¿sí? Pero solamente es la imagen que lo está colocando acá, porque normalmente cada ficha, si se dan cuenta acá, tiene una descripción. La descripción es muy importante, sobre todo para la persona que va a revisar. No se olviden que este tablero evidentemente va a ser para ustedes, pero lo van a compartir conmigo. Y la idea de igual para este año es compartirlo con su docente. Su docente debe estar al tanto de ese tablero para hacerles el seguimiento. Docente tutor en realidad, ¿no? Se supone que les van a asignar ya a todos los que ya estén con el proyecto concluido. ¿De acuerdo? Miren, ¿qué más tiene? Tiene adjuntos, por ejemplo, acá, como una imagen, que es la de portada. Tiene acá un Jira, que es justamente, me imagino que está trabajando acá con algún detalle de seguimiento con Jira. Lo vamos a abrir. Y aquí están, ¿no? Algunos detalles que está manejando con Jira, por ejemplo. Pero en este caso son los templates que lo están enlazando. ¿De acuerdo? Entonces, algunos enlaces respectivamente pueden ser internos o externos. Es muy importante para que ustedes vayan construyendo sus fichas. Ahora, miren, acá en la parte de actividad no tiene nada. Parte de lo que hemos estado haciendo con ustedes, acá no lo tiene. ¿Y por qué no lo tiene? Porque normalmente son recursos que les sirven, por ejemplo, a algún usuario, o en este caso al encargado del proyecto, para poder colocar algunos detalles importantes. Donde sí van a colocar, por ejemplo, que son en los procesos o en las tareas respectivas. A ver, vamos a ver alguno de ellos. Por ejemplo, acá, veamos. A ver, revisamos alguna actividad. Están como fichas vacías. Esperen un segundo, vamos a revisar alguno de ellos que tenga algún detalle. Bueno, en este no me da ninguno. Vamos a buscar algún otro ejemplo. Si no, lo vamos a ir construyendo nosotros. ¿Ya?
Acá hay otro, déjenme ver si acá podemos encontrar algo interesante. Tampoco en ese template. Ya, lo vamos a ir construyendo nosotros. Estos templates no me ofrecen más. ¿Qué otra? Voy a ver si hay algún otro template más completo aparte de este. ¿Ya? Eso sobre todo para que ustedes lo puedan, para que sea guía para ustedes, nada más. Porque igual tenemos que construir nosotros nuestro propio tablero. A ver, vamos entonces a construir y repasar un poquito lo que hemos estado haciendo. Como les decía, necesito su cuenta inicialmente y necesito que me puedan enviar. Yo mañana voy a crear, para mañana voy a traer justamente el documento donde me van a pasar lo que es su enlace a su proyecto, ¿de acuerdo? Mañana tienen que trabajar en eso, entonces para mañana les voy a pedir que traigan o bien megas para su celular o bien su computador. Vamos a colocar acá nuestro tablero y voy a trabajar con su proyecto. Vamos a trabajar con el proyecto de Joel, que lo había presentado y lo había anotado con objetivos específicos, ¿de acuerdo? Él va a ser nuestro conejillo de indias, ¿listo? Si tienes cambios, tú... ¿Ya? ¿Ya? Si lo puedes pasar a... A ver, el trabajo que está haciendo su compañero es denominado Frame Job. ¿Sí? Si nos puedes explicar un poquito, pues, mientras voy creando de qué trata tu proyecto. Es lo mismo, ¿no? ¿Explícanos un poquito? Desde ahí sí que desde ahí, pero sí te escucho. Puede ser. A ver, su compañero nos va a explicar un poquito la idea de su proyecto. ¿Sí? Parte de lo que nos ha explicado también ya en la presentación ya teníamos con los docentes. Y él va a ser el caso ejemplo con el cual vamos a ir trabajando. Bueno, de alguna manera igual vamos a trabajar sobre un proyecto real, ¿no? Se supone que él lo va a implementar para este año. Entonces, explicándonos un poquito pues, de qué trata tu proyecto y en función a eso vamos a ir creando ese tablero. Para los que quieran saber cuál es el proyecto que estoy llevando a cabo es una página web que está enfocada a lo que es oferta y demanda de trabajo. A qué debe o qué función cumple. Cualquier persona puede ofrecer un trabajo y también cualquier persona puede trabajarlo, el trabajo requerido, ¿no? Esto se adapta a las necesidades de cada persona, ya que digamos una empresa X que requiere un trabajador publica en la web el tipo de trabajo y de acuerdo a la experiencia que tienes, las habilidades que tienes y si te convienen los precios, la ubicación y también la descripción que pone la empresa, si te favorece todo eso puedes mandar una solicitud de trabajo a la empresa y te puede aceptar lo que es la empresa. También puede ser una persona común, puede ofrecer un trabajo como empleador de algún requerimiento de jardinería y si digamos la persona trabajadora, en este caso, lo puede realizar, puede aceptar ese trabajo siempre y cuando le favorezca en el precio y lo que es el tiempo y la ubicación. Eso sería el resumen. Bien, el título del tablero, obviamente en el título yo les voy a pedir que esté el título de su proyecto, ¿de acuerdo? O si lo tienen, por ejemplo, en este caso, de esta manera, con un nombre ya definido para el proyecto, mucho mejor. De todas maneras, la idea es que vayamos trabajando sobre un tablero que ustedes lo puedan implementar en función a su proyecto. Miren, acá yo tengo espacios de trabajo ya definidos. Voy a colocar acá en el INCOS porque es parte de lo que hemos estado haciendo. Ustedes podrían definir su propio espacio de trabajo para que ustedes puedan implementar, porque les permite, si no me equivoco,
son 10 proyectos que pueden hacer en el free, ¿ya? En la versión free. Obviamente vamos a trabajar en la versión free, ¿no? Porque después tiene modos de pago, pero obviamente el modo de pago siempre va a tener ventajas, pero por el momento no necesitamos hacer eso. El espacio de trabajo va a ser, en este caso le voy a colocar solo los miembros del tablero, ¿de acuerdo? Por el momento. ¿Ya? ¿Está bien? Lo vamos a ir cambiando. Y vamos a crear acá directamente. Podríamos hacerlo con una plantilla de la que nos ofrece normalmente esta herramienta, pero lo vamos a crear en este caso desde modo básico, ¿no? Bien, acá vamos a colocar las tareas iniciales. O lista de tareas como tal. Esta lista de tareas, como les decía, se supone que ustedes ya lo tienen. Es justamente todos los objetivos específicos que han estado trabajando, parte de lo que tienen que hacer. Acá tienen los pendientes o el proceso. Y acá tienen los terminados. Inicialmente, para la presentación de este bimestre, deberían tener estas 3 columnas, por estas 2 columnas en trabajo. Se supone que en terminado, posiblemente algunas sí, ¿no? Algunas de las tareas posiblemente ya están terminadas. Por ejemplo, el árbol de problemas y el árbol de objetivos ya están. El diagrama de Gantt que me van a presentar también va a estar acá, porque se supone que esto para el primer bimestre debería estar como tarea terminada. Entonces, vamos colocando acá. Una de las que tienen que hacer ustedes, y vamos, es el siguiente tema, es justamente el diagrama de Gantt, que se supone que el diagrama de Gantt viene a cubrir todo lo que va a ser el detalle de tiempos que ustedes van a implementar. Otra de las cosas que tendrían que hacer acá, lo que les decía, es el árbol de objetivos, o el árbol de problemas, perdón. Acá, por ejemplo, el árbol de problemas va a ser una ficha, pero va a ser una ficha, se supone, una ficha que ustedes lo van a manejar como simplemente un detalle anexo, ¿no?, al proyecto, porque es parte de lo que están haciendo, pero no es parte principal. No es parte principal, pero sí va a estar como un recurso. Y obviamente si lo están trabajando, lo van a poder mover entre las fichas. En este caso, por ejemplo, el árbol de problemas debería ser un elemento que ya está terminado. Debería estar acá. Lo mismo que el de objetivos. ¿De acuerdo? El de Gantt obviamente va a estar todavía en lista de tareas y lo vamos a ir cambiando de acuerdo a lo que vayamos trabajando. ¿Qué más? Miren, hay una actualización que me ha pasado su compañero. Lo vamos a revisar. Acá está. Vamos a trabajar en base a su ficha de la que ha presentado. Pasen, chicos. Suponen que a partir de las 7 ya no pueden ingresar. Pasen. Buenas noches. Vamos a ir trabajando en base a la presentación que has realizado. ¿Ya? De todas maneras, se supone que los cambios van a seguir ocurriéndose si el tutor, o en este caso, el tutor, ¿no?, con el cual van a trabajar, les va a pedir algunos detalles más a mejorar o no sé, a cambiar. Pero se supone que la idea no va a ser un cambio de fondo, va a ser un cambio de forma simplemente. Posiblemente algún ajuste de algún objetivo específico, alguna fusión de objetivos que tengan que hacer, porque ha habido varios casos esos, ¿no? Fusiones de objetivos que tenían que haber realizado. Pues, dado ese caso, inicialmente nosotros vamos a plantear esto: desarrollo de un módulo de gestión de usuarios. Le vamos a colocar gestión de usuarios o módulo directamente para que vayamos nosotros dimensionando que es justamente relacionado a la gestión de usuarios. Vamos a colocar esto por acá. Y trabajamos. ¿Está bien? Gestión de usuarios. Voy a colocar esto acá como ficha. Ahora sí, gestión de usuarios. Vamos a seguir con la siguiente tarjeta. En
En este caso vámonos con lo que es módulo de publicación de ofertas de empleo. Módulo de empleos. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay proyectos que están implementando tanto la parte web como la parte móvil. También deberían gestionarlos acá en el mismo tablero. Solamente lo que pueden hacer, por ejemplo, es identificar mediante lo que son las etiquetas, mediante estas, ¿sí? Las etiquetas acá, pueden identificarlas, que unos son para la parte web y otro para la parte móvil. Así para que no tengan el problema, por ejemplo, en el momento de ustedes ir buscando qué etiquetas pertenecen a alguna de las plataformas que estén implementando. En este caso, para poder buscarlas o directamente filtrarlas por lo que tengan. ¿Ya? ¿Qué más? Módulo de mensajería y módulo de reportes. Normalmente los sistemas de información que están haciendo ustedes, creo que, digo, casi la mayoría, pasa por este detalle, ¿no? Tienen gestión de usuarios, tienen gestión, por ejemplo, ya sea de producto, puede ser el tema, en este caso, de empleos, tienen algún detalle, por ejemplo, para el tema de la transacción, y tienen normalmente el tema de reportes. Normalmente va a pasar por esto, ¿no? Estos son sus listados de tareas que van a hacer. En teoría ustedes deberían poder implementar estos 5 módulos. ¿Cómo los van a implementar? Pues cada uno normalmente va a estar relacionado bien con la base de datos, debería estar relacionado con lo que va a ser el tema, por ejemplo, de maquetación, debería estar relacionado posiblemente con lo que es validaciones y la implementación como tal, ¿no? Normalmente va a pasar por ese lado. Se supone que eso lo vamos a llenar en cada ficha. Pero ¿qué más están haciendo ustedes referido al proyecto, por ejemplo? ¿Qué más empezarían a hacer? ¿Qué más colocarían en su listado de tareas? ¿Qué se les ocurre? ¿Su base de datos debería ser una? Sí, ¿no? Para iniciar un proyecto, se supone que antes de codificar, deberían tener su base de datos. Para tener su base de datos, antes, ¿qué deberían hacer? ¿Cómo hacen? Es un análisis. ¿Cómo hacen, aparte del análisis, qué más hacen para implementar una base de datos? Un diagrama, ¿ya? Me parece bien. Diagrama de clases podría ser, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más están trabajando? ¿En base qué están haciendo actualmente? ¿Exámenes directo? Para el segundo bimestre imagino que lo van a enfocar parte de su proyecto, ¿no? Debería ser. Pero, por ejemplo, sus exámenes no entran acá, ¿se dan cuenta? Eso es muy aparte, no tendría nada que ver. Ya, pero una de las cosas que tienen que hacer obviamente es su base de datos, ¿no? Pero ¿qué cosas normalmente hacen para su base de datos? Va a entrar como actividad. La vamos a colocar acá como un listado de tareas, ¿de acuerdo? La base de datos normalmente, y casi todos los años revisamos 3 versiones de base de datos. Y ustedes también deberían tener 3 versiones, mínimamente. ¿Por qué digo mínimamente? Porque a partir del segundo bimestre es que van ustedes implementando sus bases y van como cada bimestre presentando como un release, ¿no?, de base de datos. Entonces hasta el último, hasta el cuarto bimestre, normalmente tienen la última versión de base de datos. Vamos a colocar acá base de datos. Lo voy a colocar así directamente. ¿Qué más? ¿Qué más están haciendo? ¿Qué más piensan hacer para sus proyectos? ¿Qué más harían? Una metodología de uso. Podría ser. Metodología podría ser, pero parte de lo que sería su proyecto para enfocar, por ejemplo, metodología de proyecto. Esto, por ejemplo, es parte de lo que tienen que hacer, obviamente, pero podría ser una tarea posiblemente que no avance con todo lo que tenga, porque una metodología es algo que se define a inicio del proyecto para poder implementar y es algo que lo van a usar, ¿no? Se supone que en el proyecto no va a tener muchos cambios. ¿A qué me refiero? Es que si van a utilizar, por ejemplo, el RUB, normalmente que creo que es el que van utilizando para la mayoría de los proyectos, pues va a tener, por ejemplo, un esquema en base a todo el proyecto que tenga. O sea, no van a explicar demasiado en la ficha lo que es RUB, ¿no? Lo mismo de Scrum, por ejemplo. Habría que ver, si no me convence mucho la ficha, puedo tener otra tarea acá, que sean
ideas recicladas. ¿De acuerdo? Ideas recicladas. Si no me convence mucho este detalle o yo lo quiero manejar de manera independiente porque quiero tener anexo a uno acá, lo podría manejar acá, ¿no? Estas tres van a ser importantes, pero esta va a ser como una idea que está ahí pendiente para que yo maneje simplemente el desarrollo o pueda incluso colocar algunas ideas acá, ¿no? Algunos detalles, algunas imágenes, texto, lo que vaya a ser. ¿Qué más? Iván, ¿me decís? El mapa de búsqueda para mi caso. Mapa de búsqueda. Ya. Pues van a ser pintos donde Ya, ya. Eso pero es parte, en todo caso, para lo que tú estás haciendo, ¿cierto? Ya, me parece. Pero esa tarea, por ejemplo, podría ser como recurso, ¿no? Podríamos colocar otra ficha acá. Y lo que decíamos hace un momento y mostrábamos acá, podrían haber lo que son los recursos. En este caso, para Iván, por ejemplo, tiene el mapa como tal que va a utilizar. Perfecto. Acá su compañero me decía, por ejemplo, la arquitectura que van a utilizar. Evidentemente, ¿no? ¿Qué arquitectura van a empezar a implementar? Podrían implementarlo acá ustedes y colocar una ficha de arquitectura. Varias de las tareas que ustedes están definiendo, por ejemplo, acá, aún no tienen nada de contenido. Se supone muchas de ellas las van a empezar a implementar, ¿cierto? Pero la idea es esa. La idea es que ustedes definan qué van a hacer para poder justamente gestionar su tiempo. En este año, por ejemplo, a diferencia de los otros, ustedes van a tener tutores ya en este primer bimestre. En el anterior año creo que era hasta mediados del segundo, más o menos, ¿no? Y incluso antes de que vayan ustedes a vacaciones, recién se les comunicaba a los tutores. Y lamentablemente a veces eso nos genera conflictos en la parte de implementación, porque ustedes ya están implementando algo, después se corrige, o después no avanza y hay muchas correcciones, o hay que corregir nuevamente el proyecto, incluso volver a replantear algunas ideas que a veces no van, y eso retrasa un poco el avance, ¿no? Entonces, dado ese caso, por lo menos ustedes van a tener la ventaja de que esto ya va a estar definido. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más pondría acá? Miren, yo pondría, por ejemplo, el tema de maquetaciones. La maquetación como tal, posiblemente de todo lo que tengan que hacer. Sería interesante para que podamos ver, por ejemplo, en función a lo que ustedes tengan que hacer. Un mock-up, por ejemplo, del proyecto. Sería interesante. ¿Para qué? Para que antes de que ustedes empiecen su proyecto, tengan la idea de qué se va a hacer, ¿no? ¿Qué se va a implementar? Yo pondría acá como una lista de tareas, una nueva tarjeta, que sea maquetación, mockups, lo voy a colocar. Un mockup. Debería estar, pero se supone que está como listado de tareas. Los que han sido mis estudiantes en web hemos hecho mockups, ¿no? Mockups en algunas herramientas, obviamente Phrase, hemos estado trabajando. Para los que no y han estado trabajando posiblemente en otra materia, ¿han visto mockups? ¿No? ¿Para nada? ¿En web? ¿Saben qué es un mockup? Sí. ¿Todos? ¿Todos saben qué es un mockup, chicos? Si no saben, pregunten. A ver, vamos a ver acá unos ejemplos de los casos. Se supone que este, por ejemplo, debería ser un mockup. Vamos a ver algunos completos, por ejemplo, para web o móvil. Les voy a mostrar acá. A ver, veamos un pequeño mockup acá. Se supone que se puede hacer mockups de una manera que sea bastante rústica, o un mockup que a ustedes les permite ya tener lo que va a ser el detalle final, ¿no? Por ejemplo, acá este es un mockup para diseño gráfico. Le vamos a colocar un mockup para app móvil. Veamos acá algún mockup interesante. Este, por ejemplo, lo pueden hacer con herramientas un poco más básicas, pero este es un mockup, por ejemplo, y que viene en la parte derecha. Viene a ser el planteamiento, lo que ustedes van a realizar, pero esto se supone que es algo que ustedes lo plantean o lo revisan antes de poder implementar. La idea no es agarrar y empezar a codificar, ¿no? De una vez. Deberíamos primero plantear esta parte para que nosotros vayamos a ver qué nos falta, está bien, no está bien, se hace una revisión. En este caso, esto deberían hacerlo posiblemente con el tutor para ustedes decirle, por ejemplo, es lo que necesito plantear, hay algo que debería aumentar y posiblemente el tutor les va a dar
el feedback como tal, ¿no? Para decirles, no, corregí esto, quita aquello, puedes adicionar esto. Eso les va a ayudar a ustedes a que no codifiquen cosas innecesarias, ¿no? Es parte del trabajo que deberían hacer. Y no importa si es para web o móvil, deberían poder ustedes tener este tipo de herramientas o este tipo de esquemas que son denominados mockups o wireframes también para el trabajo cotidiano. Ahora, posiblemente ustedes se estén preguntando y digan, pues yo estoy implementando todo, ¿para qué hago esto? No importa si lo están trabajando de una sola persona, chicos. Créanme que hacer, por ejemplo, este tipo de esquemas les va a beneficiar a ustedes para que no tengan que repetir trabajo. Lamentablemente, el tema de repetir trabajo es lo que más tiempo les quita. Este, por ejemplo, es un prototipo, igual es un mockup, y hay herramientas como este. Si ustedes entran a la página de mockups.com, van a poder implementar, por ejemplo, mockups de este tipo, ¿no? Ahora, existen un montón de páginas, por ejemplo, en la web o de forma online, en la que pueden trabajar con este tipo de mockups. Son mockups un poco más enfocados a la parte ya de implementación final. Y podrían ustedes utilizarlo de una manera que ya vean su proyecto, cómo más o menos se va a construir, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué necesitaría de esto? Que estos mockups que vayan definiendo, porque no lo vamos a ver ahora conmigo, no corresponde a la materia, ¿se dan cuenta? No corresponde, pero lo que yo necesito es que ustedes por su cuenta vayan revisando. Por ejemplo, esta es una de las páginas, mockups. Acá hay una, el mockups design, este es interesante. El que nosotros hemos utilizado es este otro, del que muestro ahora. Canva también podría ser, pero Canva normalmente no es tan orientado para eso. Esta es la página que normalmente nosotros hemos utilizado del anterior año, ¿ya? Mockups.com. Les sirve para generar sus mockups. Obviamente tiene un detalle limitado en la versión free, pero para lo que ustedes van a plantear, les permite implementar lo que les mostraba acá. Este de acá. Elementos un poco más realistas de acuerdo a su proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, eso, por ejemplo, me gustaría ver en la parte de lo que va a ser de mockups. Miren, si yo entro a esta ficha para editar, aquí vamos a ir editando. Bueno, vamos a empezar con este de acá. ¿De acuerdo? Mockups, por ejemplo, a ver, seamos un poco ordenados en esta parte. Vamos a colocar acá los miembros del proyecto. Se supone que están solamente ustedes, pero ya les había pedido que ustedes me añadan como parte de lo que va a ser la revisión. Entonces yo voy a hacer parte de acá del tablero. Entonces les voy a pedir que me añadan por favor a este correo. Si lo pueden anotar. Sí, un ratito. Ese es mi correo. Anótenlo por favor. Necesito que me añadan como parte de su tablero para que yo pueda revisar. Ahora, se supone que esto lo vamos a revisar el primer bimestre, entonces yo debería estar adjunto a este tablero, ¿de acuerdo? Para el día de mañana, como les decía, vamos a trabajar, los martes vamos a avanzar, los miércoles vamos a trabajar, vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, para el día de mañana ustedes van a trabajar este tablero, necesito que me añadan inicialmente, ¿sí? Y hasta este punto, por lo menos lo que ustedes vayan avanzando, vamos a ir revisando. Para el día de mañana tenemos 10 puntos para esta presentación, por si acaso. Obviamente no es obligatorio como todas las actividades, ¿cierto? Pero necesito que ustedes lo avancen. Porque si les digo que mañana vengan y avancen, yo sé que varios de ustedes no van a venir y no lo van a hacer, ¿no? Entonces vamos a definirle puntos, no hay otro. Son 10 puntos de trabajo de lo que van a hacer ustedes, de lo que estamos justamente realizando. Entonces, en cada ficha, o por lo menos en las fichas que vamos a ir definiendo, necesito que esté este tema de miembros, obviamente ustedes, en persona. No hay, hay algunos proyectos que les han pedido que se separen, ¿no? Les han pedido que trabajen de a uno o de dos, ¿de acuerdo? No sé cómo están en eso, porque he visto proyectos de hasta de 3 personas, de forma sociocomunitaria que estaban planteando, ¿cierto? Unos 2 proyectos o 3 creo que estaban por ahí. De todas maneras, no sé su situación, cómo la estén definiendo, pero de todas maneras, si todavía están trabajando los 3 y lo van a mantener de esa manera, o 2 personas,
pues acá deberían estar los dos integrantes, ¿no? Las etiquetas, vamos con las etiquetas. ¿Qué etiquetas colocaríamos, por ejemplo, acá en mockups? Debería ser. ¿Podríamos colocar acá diseño? Sí, ¿no? Diseño como tal. Lo voy a colocar de manera general diseño porque se supone que esto ¿está? Si se me ocurre alguna etiqueta más, lo voy a colocar. Los checklists que debería colocar acá, varios de los checklists que debería colocar, por ejemplo, acá serían mockup para el módulo, por ejemplo, módulo de usuario. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a colocar posiblemente para los otros módulos también. Para el módulo de usuarios voy a tener posiblemente varias ventanas. Podría colocar acá alguna en específico, ¿sí? Para que vayas revisando. Y si lo tengo implementado, obviamente lo voy a colocar de esa forma. ¿Ya? ¿Qué más? Fechas. Miren, acá tiene un detalle de fechas en el cual debería tener, se supone, esto terminado para más o menos ¿cuándo? Siendo optimistas, ¿para cuándo creen ustedes? Antes de las vacaciones. Después de los vacaciones. Después. Vacaciones en trabajo, sí. Así van a terminar en noviembre, ¿no? A ver, yo los mockups lo definiría, por ejemplo, hasta 2 semanas. pongámosle hasta el 30 de abril, ¿de acuerdo? 30 de abril. Me parece una fecha considerable, ¿no? Por lo que ustedes se supone que están presentando. Ustedes van a tener esos tutores, los van a poder revisar. ¿De acuerdo? 30 de abril. Miren, acá por ejemplo podemos colocar la fecha de inicio, pero en este caso si lo colocamos, lo vamos a ir direccionando directamente con la fecha de vencimiento. Tiene una hora, lo interesante es esto. ¿Por qué razón? Si ustedes tienen la app instalada en el celular, les va a avisar, y acá podemos colocar por ejemplo un aviso, lo voy a colocar para las 22:00 y le vamos a decir que nos recuerde cuándo. Un día antes, 2 días antes, 2 días antes, ¿no? 2 días antes. Se supone que esto es un recordatorio para que simplemente vayamos a presentar nosotros este punto. Se supone que si no, vamos a tener tareas vencidas. La idea es que podamos cumplir con las fechas, ¿no? Eso es importante. Miren, acá está. Su vencimiento ya está acá. ¿Qué más? Adjuntos. Adjuntos podría colocar algo, aunque los adjuntos normalmente van a venir acá, cada uno de estos. Miren, se puede adjuntar acá alguna opción. Podemos revisar. Creo que en esta opción de Rey no tengo. Podríamos colocar adjuntos directamente al proyecto sobre alguna imagen que ustedes quieran colocar. ¿Ya? A ver, vamos a buscar acá alguno, elijo un archivo. Tengo alguna imagen. Ahí está mi adjunto. Entonces podrían ir acá las capturas que ustedes hagan de los mockups que empiecen a implementar. ¿De acuerdo? Obviamente con los nombres que corresponden. ¿Qué más? Campos personalizados. Esto lo vamos a dejar un poco más para después. ¿De acuerdo? Pero hasta el adjunto son elementos que yo debería empezar a controlar. La descripción es importante, ¿no? Acá voy a colocar diseño de interfaces del proyecto. ¿Sí? Vamos a colocar acá implementación. De mockups. No sé, en la página, por ejemplo. Se me ocurre colocarle este, aunque si ustedes quieren trabajar con algún otro que conozcan, no tengo ningún problema, ¿no? Al final, la idea es que ustedes vayan investigando por su cuenta un poco de lo que quieran hacer, ¿no? Acá está. Lo vamos a guardar así y ya va.
¿Qué es lo que se va a revisar? Miren, ¿qué es lo que vamos a empezar a revisar en nuestras tarjetas o las fichas? Las etiquetas son importantes, la descripción, bueno, sí, es importante para saber qué se está haciendo acá. Los adjuntos puede que tenga o no siempre es obligatorio los adjuntos, pero parte de lo que van haciendo ustedes en sus release, sí lo van adjuntando. Por ejemplo, cuando ustedes presentan el análisis de sistemas, en la materia normalmente presentan por capítulos, ¿sí? Cuando van terminando cada bimestre presentan, por ejemplo, capítulo 1, el 2, el 3, hasta el 4, que se supone que son las conclusiones, y esos release, por ejemplo, deberían venir adjuntos acá, ¿no? Esos proyectos o esos documentos o sus versiones deberían venir acá, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo más importante? Son estos de acá, son los detalles de los checklists que tienen que hacer. ¿Por qué razón? Por ejemplo, acá en los mockups de módulos de usuario, voy a colocar mockup, por ejemplo, se me ocurre un mockup, simplemente eso, el formulario para registro, registro empleador. Listo. Ese es el mockup que voy a implementar. ¿Qué más? Mockup para el empleado. Registro trabajador. Sí. Ya, digamos estos dos, ¿no? Entonces, se supone que estos lo voy a ir implementando y cada vez que yo vaya terminando los voy a ir piqueando. ¿Sí? Esta es una buena forma de yo poder revisar adjuntamente con el tutor todo lo que ustedes están haciendo. Si obviamente tienen todo concluido, les va a indicar acá su 100%. ¿Pueden tener más de una actividad? Claro que sí, deberían tener más actividades en este tutor. De nuevo, yo sé que hacer esto, por ejemplo, es... Uno tal vez piensa y dice, pero ¿para qué voy a implementar si es un proyecto que lo tengo que presentar acá? Lo debería hacer de forma mucho más práctica, debería agarrar y tal vez empezar a desarrollar. Pues lamentablemente cuando empezamos a trabajar o gestionar proyectos, tenemos que hacer ese tipo de actividades, ¿ya? Deberíamos trabajar así. Ahora, normalmente esto, por ejemplo, si bien ustedes lo están haciendo, normalmente posiblemente el encargado del proyecto o no sé, el manejador como tal o el director del proyecto se va a encargar posiblemente de asignarles a ustedes actividades, ¿no? Ustedes van a estar normalmente inmersos en cada actividad, posiblemente ustedes no tengan que hacer todo este detalle, pero esto va a servir para justamente gestionar. Si acá no está terminado, por ejemplo, este mockup y ya tienen que presentar, se supone mañana es 29 de abril, se supone que se les va a molestar para que ustedes ya presenten esto un día antes por lo menos, ¿no? Para que ya tengan terminado el 30 de abril. Lo mismo va a pasar con ustedes. Se supone que ustedes tienen que presentar su implementación del primer release hasta el módulo usuarios, o el módulo, por ejemplo, que sea mensajería. Se supone que debería estar terminado, no debería la tarea estar vencida como para que ustedes sigan implementando y sigan haciendo todo, o empezando recién la tarea incluso, ¿no? Se supone que este manejo de fechas debería servirnos a nosotros para poder tener una idea de lo que estamos haciendo y en cuánto lo vamos a terminar. Todo esto, en el mejor de los casos, debería estar, todas las actividades deberían estar planteadas hasta, yo diría hasta fines de octubre, ¿sí? Deberían definirlo así. Me gustaría que lo definan por el mismo hecho de que si lo definimos hasta noviembre, siempre vamos a estar con un plazo reducido, ¿no? Noviembre debería ser solo para revisiones, posiblemente para algún ajuste nada más. Entonces, ¿qué necesito? Mañana van a ir trabajando ustedes todas estas actividades, fichas, alcances, todo lo que ustedes tengan que hacer. Obviamente yo voy revisando juntamente con ustedes, pero esto me lo tienen que ir presentando. Yo sé que no vamos a alcanzar a revisar uno por uno, por lo tanto, yo voy a habilitar ya un documento donde ustedes van a subir su enlace con su tablero. Va a valer 10 puntos. Yo lo voy a, llegando a casa, lo voy a empezar a revisar, cada uno. Se supone que son 10 puntos. Si no, alguno de ustedes lo va a implementar para de aquí a una semana, ¿no? Entonces, lo van a subir ya como enlace y eso lo voy a ir revisando. Pero para final de bimestre yo necesito que todas sus actividades, por si acaso para desde acá, todas sus actividades tengan este detalle. Todas, absolutamente. Si no tiene, por ejemplo, varias de sus actividades no tienen estos, que son los checklists, no me sirve, ¿sí? Porque lamentablemente cuando revisamos me presentan el título de lo que van a hacer y le ponen una imagen y ya está. Así me lo van mandando, ¿no? Y no me sirve, ¿se dan cuenta? Yo voy viendo simplemente una imagen de lo que ustedes han sacado una captura y ya está. Debería ver qué están haciendo en su proceso de implementación. Debería estar. Eso es lo que yo me voy
más que todo esta parte. Esta parte es la que voy revisando y cómo van avanzando. La idea de este año, conjuntamente con las otras materias, es hacerle seguimiento a ustedes, ¿ya? El hacerle seguimiento es molestarles un poquito para que implementen, ¿no? Terminen de implementar, en el mejor de los casos, hasta octubre. Si lo tienen implementado antes, mejor, ¿no? Y se van olvidando ustedes, porque se supone que el cuarto bimestre es mucho más complicado. Tenemos menos tiempo, las presentaciones, exámenes y demás que tienen que hacer. Se supone que varios de ustedes van a estar con tema de pasantía este año si es que no lo han hecho. Entonces van a estar igual complicados de tiempo, ¿cierto? Entonces, otra de las fechas que deberían ustedes considerar es sus vacaciones, las vacaciones de mediados de año. En mediados de año deberían ustedes tener por lo menos un 50% de avance hasta volviendo de vacaciones. Debería ser. Bien, ¿alguna duda o consulta? ¿Hasta acá? ¿Nada? Dime, Iván. Estarían en la lista de tareas. Sí. Para mañana debería estar en el listado de tareas y deberían trabajar por lo menos hasta acá, hasta descripción. Posiblemente esto todavía no lo tengan que hacer, ¿no? Esto lo van a presentar al final del bimestre, ¿ya? Pero hasta aquí en cada uno debería estar, por lo menos sus descripciones. Y sus etiquetas también, no se olviden, las etiquetas tienen que estar bien definidas. Ese es otro punto importante. Ya, bien, chicos. Acá.